Dios les bendiga a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y que hayan recibido mucha gracia en este día de parte de Dios. Hoy iniciamos, hoy iniciamos, Amén, pastor. hoy iniciamos 15 lecciones de evangelismo, ¿sí? No van a ser exactamente 15 lecciones las que han recibido como tal en el primer entrenamiento cuando he ido a visitarlos, sino van a ser 15 lecciones ya más profundas donde vamos a ver la forma en cómo Dios obra a través de los evangelistas, a través de los discípulos que Él ha preparado para este tiempo y esta época. Así que les pido por favor mucho compromiso en sus apuntes y en todo. Amén. Vamos a iniciar entonces. Vamos a poner como tema evangelismo, tema 1, escuela de evangelismo, tema 1. Y el propósito de esta escuela es de que usted pueda transmitirlo también a su iglesia, la iglesia a la cual usted pertenece. Y si aquí hay líderes de alguna iglesia, entonces que a través de estos puntos, de estas lecciones, puedan encontrar el sistema de evangelismo que van a empezar a compartir allí en sus iglesias, o ustedes mismos empezar a salir al campo a mostrar los frutos y los resultados de lo que es una vida en Cristo realmente. Amén. Entonces, Escuela de Evangelismo, tema 1. Y nuestra escritura principal es Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Vamos a leer con fuercita. Pero los que fueron esparcidos iban por todas descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien. ¿Me regalas un poquito de miel, amor, por favor? ¿O algo para tomar? Muy bien. Entonces, lo primero que yo debo ver, prendan todas sus cámaras, por favor, para poder verlos a todos. Muchas gracias. Lo primero que yo debo ver como siervo de Jesucristo, como hijo de Dios, es de que todo el interés más grande de Dios es salvar a las personas. Ese es el interés más grande de Dios, salvar a las personas. Porque si las personas se salvan, entonces se restaura todo. Recuerden que Cristo, a través de la salvación, es la solución de todos nuestros problemas, en todas las áreas. Puede usted poder imaginarse cada área de cada persona en la que esté pasando problemas. Por ejemplo, si es un área de drogadicción, si Cristo lo salva, se restaura ese problema. Si es un área en el hogar, si Cristo salva a esa familia, se restaura ese problema. Por eso, todo el interés más grande de Dios es salvar las personas, las personas. Entonces, el evangelio se debe predicar en todas partes. Allí ellos salieron por todas partes. Ese debe ser nuestro corazón desde ahora en adelante. Predicar el evangelio en todas partes, no solamente en algún lugarcito, sino realmente en todas partes. Debo saber qué es lo que voy a compartir. Eso también es algo demasiado importante. ¿Por qué? Porque si no sé lo que estoy compartiendo y de pronto comparto otras cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, pues realmente nada sirve. La solución es el evangelio. Debo enraizar eso. Si no tengo el contenido correcto, que es lo más importante, voy a estar compartiendo otras cosas a las personas que realmente no sirven. Permítame en un momento, por favor. Permítame un momento, que es que voy a echarme algo en la garganta, perdón. Ok. Les pido que oren, por favor, allí por la salud, que siempre ha sido bastante golpeada en estos días. Pero gloria a Dios por todo. Ok, entonces, seguimos. El evangelio debe llevarse a todas partes. Ellos salieron por todas partes. Debes ver en la región donde Dios te ha puesto cuáles son todas esas partes. Si vives en un pueblo, debes enumerar cada parte de esa región, cada barrio, y en todas partes llevar el evangelio. Pero
Si no llevo lo correcto, entonces voy a llevar lo incorrecto. Por eso Nicodemo, un ejemplo muy fiel, es Nicodemo, en Juan capítulo 3. En el versículo 1 en adelante, allí Nicodemo era el maestro de toda Israel, pero Jesús se le presentó y le habló acerca de la salvación, del nuevo nacimiento. Hasta le dijo a él, usted tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede otra vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le habló del nuevo nacimiento que representaba la recreación que venía a través de la salvación de Jesús el Cristo, solo por el Mesías. Pero aún así, Jesús explicándole, tampoco entendía. Por eso en el versículo 10 en adelante, aquí hay algo muy puntual que cada uno de nosotros debemos entender. Leámoslo, por favor. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Juan capítulo 3, versículo 10. Perdón, Juan capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces, lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos oído, testificamos. Lo que usted haya sabido o aprendido durante todos estos años, si no ha sido Cristo, entonces eso es lo que hemos testificado y eso es lo que hemos hablado, porque eso es lo que hemos aprendido. Y damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. No significa que esté mal y no significa que sea basura o que yo tenga que tirar todo lo que he aprendido. No, 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 no. Lo que estamos haciendo ahora con el entrenamiento de discípulos es de que el rompecabezas se arme, que todas las fichas se armen. Y obviamente dentro de esas fichas, pues hay fichas que no concuerdan con ese rompecabezas y esas sí hay que arrancarlas, hay que destruirlas, hay que derribarlas. Es decir, que lo que no sea de Cristo hay que quitarlo. Entonces aquí Nicodemo, que era un sacerdote de los fariseos, de los principales, y era el maestro principal de toda Israel, Jesús le hablaba del nuevo nacimiento y para él era algo como nuevo. Para él era algo como nuevo. Esto no debía ser nuevo para él, esto debería ya él saberlo. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento del Antiguo Testamento. Él tenía conocimiento, por ejemplo, de Génesis capítulo 3, versículo 15. Él tenía el conocimiento, por ejemplo, de Isaías capítulo 7, versículo 14. Tenía el conocimiento también de Isaías capítulo 53, del versículo 1 al 14, acerca del Evangelio. Tenía el conocimiento también de Isaías capítulo 60, donde se haría la evangelización mundial. Tenía el conocimiento de que se levantaría un ungido como Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Entonces, él tenía todos estos conocimientos, pero cuando vino Jesús no lo reconoció. No lo reconoció. ¿Por qué? Porque tenía un velo en sus ojos. Y Jesús vino para quitarle ese velo, porque él dirigía a mucha gente y esa gente tenía que salvarse. Entonces, dice Jesús a Nicodemo, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, eso es lo que testificamos. Entonces, si no hemos oído a Cristo y si no hemos escuchado a Cristo, pues simplemente estamos testificando lo que otra persona nos enseñó. Pero si hemos oído a Cristo, vamos a tener la voz del buen pastor. Y ahí va a empezar realmente todas las cosas. Por eso es importante organizar lo aprendido. Hemos aprendido, estoy seguro que todos nosotros, en todos los años de vida que hemos estado en la vida cristiana, hemos aprendido en muchos seminarios, en muchos congresos, en muchos estudios, pero ahora ¿qué hay que hacer? Hay que organizar todo lo aprendido, porque la única manera de organizar lo aprendido es conociendo a Jesús. Si no conocemos al Señor Jesucristo, podemos aprender muchas cosas, pero siempre van a estar desorganizadas. Por ejemplo, los discípulos habían aprendido todo. ¿Cómo lo habían aprendido? Viendo y oyendo a Jesús. Siempre veían y oían a Jesús todos los días. Por eso el Antiguo Testamento a ellos se les organizó, porque ellos venían de la ley. Ellos venían de la ley, los profetas y los salmos. Y hasta Jesús les dijo, en Lucas capítulo 24, versículo 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces Jesús les estaba diciendo, todo lo que ustedes leyeron en el Antiguo Testamento, ese era yo. Hablaba era de mí. Ahora estoy aquí con ustedes.
todo el Antiguo Testamento hablaba de la obra que yo venía a hacer. Les estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de todas las profecías. Yo soy el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Yo era la sombra de lo que había de venir. Les estaba diciendo, yo soy el cordero que sacrificara en el Antiguo Testamento. Les estaba diciendo, yo soy la semilla que salvó al pueblo de Dios cuando vino los 7 años de vacas flacas. Yo soy el cordero que sacó a aquel pueblo que estaba allí esclavo en Egipto. Yo soy el arca de Noé. Les estaba diciendo todas estas cosas. Les estaba diciendo, yo soy la escalera que vio Jacob, el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy esa representación del libro de Jonás, donde Jonás estuvo 3 días y 3 noches, pero donde Jonás mismo tuvo que dar la vida para poder salvar a los que estaban en la tripulación. Si él no se hubiera lanzado, todos hubieran muerto. Así mismo yo vine, y yo vine del cielo para morir, para poder salvarlos a ustedes. Entonces, tengo que organizar realmente qué es el evangelio en mi corazón y tenerlo muy claro, a tal punto que diga, realmente tengo claridad lo que es el evangelio y voy a transmitirlo a las ovejitas que Dios me ha entregado con la claridad que tengo, para que ellos también puedan llevar el mensaje. Hechos capítulo 4, versículo 20, allí hay algo muy importante. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces allí estaban los discípulos y decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pregunto a alguien, por favor, alguien me responde Ovidio. ¿Qué era lo que ellos habían visto y oído? Lo que los discípulos habían visto y oído era lo que recibieron durante el entrenamiento con Cristo. Ok, muy bien, muy bien. Didi, ¿qué era lo que ellos habían visto y oído? Habla conmigo, apóstol. Hablo contigo. Bueno, lo que ellos habían visto y oído era que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso no podían dejar de ellos de hablarlo, lo que habían oído y lo que habían visto. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, es importante que de ahí sea el fundamento de todos los 66 libros de la Biblia. Si no he visto a Cristo y no he escuchado a Cristo, entonces voy a predicar de Moisés, voy a predicar de Elías, voy a predicar solo de Jeremías, voy a predicar solo de los apóstoles. Pero si he visto a Cristo y he oído a Cristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y el mensaje se me graba y se me enraiza y se vuelve parte de mi naturaleza, entonces, cuando estudio acerca de Moisés, veo a Cristo en la historia de Moisés. Cuando estudio acerca de Elías, entonces empiezo a ver a Cristo en la historia de Elías. Cuando empiezo a ver los evangelios, veo a Cristo en su plena historia. Cuando empiezo a ver los libros de los Hechos, veo a Cristo allí como los discípulos predicaban acerca de él. Por eso es importante que nuestra vida esté fundamentada solamente en Jesucristo. Por eso Jesús se tomó el tiempo preciso. Él sabía qué tiempo necesitaban los discípulos para grabarse y enraizarse el mensaje. Y en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, allí está el llamamiento específico de los discípulos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, él mismo los llamó. Dese cuenta, esa es nuestra tarea. Pero Jesús no venía con un mensaje improvisado. Jesús ya, Él es Dios, Él es la palabra. Él es la palabra. Es decir que si hay alguien a quien yo debo mirar, concretamente es a Jesús, porque Él es la palabra del Dios viviente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿quién más nos va a enseñar la perfección de lo que nosotros debemos hacer? Solamente Jesucristo. Por eso Él es el camino, por eso Él es la verdad y por eso Él es la vida. Entonces, Él llama a sus discípulos y los llama durante 3 años para que lo miren, para que lo observen. Los lleva a una región, los lleva a otra región, y allí en la región Él hacía y hablaba cosas y sus discípulos lo miraban. Sus discípulos aprendían de Él. Sus discípulos constantemente, cada día escuchaban a Jesús, escuchaban a Jesús, escuchaban a Jesús y se grababan su voz, se grababan sus hechos, como nosotros con nuestros papás. Por ejemplo, yo conozco la vida de mi papá, estuve viviendo pues cerca de él varios años y sé cómo es él.
como mi abuelita también, mi abuelita Virgelina. Yo viví con ella y crecí con ella y se me grabó mucho toda la forma de ser de ella. Es más, puedo recordar claramente las palabras de ella, las órdenes de ella, la forma en cómo le gustaba a ella que se tuviera la casa, que se limpiara. Es más, algo de lo que siempre me ponía a hacer era limpiar las barandas de madera. Siempre me ponía a limpiar barandas cada semana, ya sabía qué día era. El día sábado tenía que limpiar barandas y no era una casa pequeña, una casa grande y limpie barandas casi mediodía. Se me grabó, se me enraizó a tal punto que han pasado tantos años y todavía me acuerdo. Me acuerdo hasta de los huequitos que tenían las barandas. Me acuerdo hasta de las matas del jardín, porque a mí era el que me tocaba rociar las matas todas las noches, a eso de las 6 de la tarde, a la caída del sol, coja la manguera y rocié las matas, rocié las matas. Conozco las maticas. ¿Por qué? Porque se me grabó la vida con mi abuelita, se me enraizó y se me volvió parte de naturaleza. Entonces, así mismo Jesús, cuando vino a la tierra, él estuvo con sus discípulos durante 3 años. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ese era el tiempo perfecto para que ellos grabaran, enraizaran y que el mensaje se volviera parte de su naturaleza. Era el tiempo perfecto para que ellos sanaran espiritualmente. Es importante ser guiados solamente por Dios. Entonces, Dios nos guiará en todo. Una invitación, por ejemplo, a una casa. Hacia eso nos guía Dios. Cuando Jesús llevó a sus discípulos a los diferentes lugares, era para mostrarles el modelo de evangelismo y el modelo en cómo debían hacer las cosas. Pero vuelvo y les digo, si no tengo el contenido correcto, no voy a compartir lo correcto. Si tengo el contenido correcto, voy a llevar bendición a esa casa o a esa vida donde Dios me envíe, porque Él es el que nos guía en todo. Él te puede guiar a una casa, por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, leámoslo por favor. Ahí Jesús llegó a una casa. Esta historia es muy linda. Dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, esta historia nos enseña a escoger la mejor parte. Siempre la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Escuchar a Jesús. Ahora, a las familias no se les lleva nuestras palabras, no se les lleva nuestras prédicas. ¿Quién estaba hablando allí? Solo Jesús. Estaba hablando, solo Cristo. Entonces, cuando vamos a una casa que Dios guía para que se abran puertas en diferentes casas, no vamos a hablar, perdón, no vamos a hablar de nuestras cosas, vamos a hablar de Jesús. Porque ellos tienen que ver a Jesús, tienen que escuchar a Jesús y tienen que recibir a Jesús en su casa. ¿Estamos aquí todos? Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 23. Allí también él iba a los templos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, él iba a las sinagogas, a los templos. Entonces, ¿quién entraba a ese templo? Jesús. Entonces, debemos asegurarnos que tanto en nuestros templos en los que Dios nos ha entregado para que nosotros dirijamos a esas ovejitas, ¿sí? Que el que esté allí gobernando sea Jesús. Y también si nos invitan y nos dan la oportunidad, Dios nos abre la oportunidad de predicar en algún templo, en otra iglesia, por alguna invitación, no vamos a preparar un mensaje que nos haga quedar bien a nosotros. Vamos a preparar el mensaje de Cristo. Vamos a llevar a Cristo, que cuando realmente vayamos a pararnos en el púlpito, sea Cristo hablando a través de nuestras vidas, que glorifiquemos al Padre a través de eso. Amén. Entonces, también, por ejemplo, hay casos donde no te invitan a ningún lado, como en Lucas capítulo 19, versículo 5. A eso le llamaba el apóstol predicar a tiempo y afuera de tiempo. Lucas 19, 5. Leámoslo. Cuando Jesús llegó a cualquier lugar, mirando
Prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, des en cuenta que aquí no hubo una conversación entre Zaqueo ni entre Jesús de 8 días antes ni nada de esas cosas, sino que Jesús llegó a la casa de Zaqueo y llegó con un objetivo muy claro. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, pueden estar esperándonos, no nos pueden estar esperándonos, pero si es Dios quien nos guía para predicar el evangelio y para llevar salvación a ese lugar, pues vamos porque Él abrirá las puertas. Así mismo debemos hacer el evangelismo. Entonces, Dios tiene ya todo preparado. Apunten allí, Dios ya tiene todo preparado. Hay muchas personas que piensan que es difícil hacer el evangelio. Personas que piensan que es muy difícil predicar el evangelio, todo lo que tiene que ver con el evangelio, pero no es así. El evangelio es tan fácil que era como subirse al arca de Noé, subirse nada más. El evangelio es tan fácil que era como mirar la serpiente de bronce en el desierto, que la mirara se salvaba, ¿sí? Y Moisés lo único que tuvo que hacer fue tener la serpiente para que la gente mirara y las personas se salvaran. Nosotros lo único que tenemos que tener es el evangelio claro. Si lo tenemos claro, vamos a poder transmitirlo fácilmente y las personas se van a salvar realmente. Por ejemplo, cuando Jesús vino para hacer el evangelismo a la tierra, Él ya tenía todo preparado. Dios tiene ya todo preparado. Por eso nosotros no tenemos que hacer nada con nuestras propias fuerzas. Jesús ya vino con un plan perfecto. Vino y ya tenía los discípulos preparados. Tenía los lugares preparados. Tenía la economía preparada. Tenía las ovejas preparadas. Tenía el pez en la moneda, la moneda dentro del pez. Ya estaba preparada también. Tenía inclusive la higuera preparada, la que se secaría. También tenía preparado el burro, hasta el gallo que iba a cantar, hasta el que lo iba a negar, hasta el que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque hasta el que lo iba a traicionar estaba ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Jesús vino fue a cumplir todo lo que ya él tenía preparado. Por eso es su obra maestra. Lo mismo cuando envía a sus discípulos, también tenía todo preparado. El libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, es el libro de la historia de los hechos de los apóstoles. Pero realmente es el libro de los hechos que los apóstoles hicieron, que ya Jesús tenía todo su plan perfecto preparado. Es decir, que nosotros lo que hacemos realmente es movernos conforme a su plan. Eso es lo que nosotros hacemos, movernos conforme a su plan. Jesús dijo que él preparó obras de antemano. Se prendió un micrófono por ahí. Jesús dijo que él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es tener todo preparado. Por ejemplo, el encuentro de Ananías con Pablo, eso ya estaba preparado. El encuentro, por ejemplo, de Pablo con Timoteo, eso ya estaba preparado. El ejemplo de Pablo con Aquila y Priscila, todos estos son discípulos que ya estaban preparados desde antes de la fundación del mundo para que se llevaran a cabo las obras. Dios ya tenía preparado el procónsul Sergio Pablo para que se abrieran puertas hacia las misiones a todas partes, hasta lo último de la tierra, y así mismo nosotros debemos ver el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, las personas que disfrutan el evangelismo, anoten allí, las personas que disfrutan el evangelismo son las personas que han sido salvas y que tienen el mensaje claro. Que tienen el mensaje claro. A un niño le preguntaron, un niño le preguntó a su madre en algún momento, mamá, ¿cómo puedo saber qué persona está disfrutando el evangelio y quién no? Esa fue la pregunta que le hizo el niño a la mamá. La madre se quedó sorprendida de esa pregunta tan profunda y la madre le dijo, hijo, es muy fácil saber quién tiene el evangelio y quién disfruta el evangelio. Solo observa quién va al campo y salva las almas perdidas y viene con las evidencias al templo.
Esas son las personas que realmente tienen el evangelio y disfrutan el evangelio. Entonces, debemos ver las cosas así. Yo quiero volver a repetir esa historia del niño. Las personas que tienen el evangelio y disfrutan el evangelio son aquellas que van al campo, allá afuera, a hacer lo que Jesús hacía y regresan al templo con las evidencias, como David. David tenía tan grabado y enraizado el evangelio que él no necesitaba de sus hermanos para cuidar las ovejas de su padre. Eso se llama una dependencia totalmente a Dios. David no necesitaba de sus hermanos para hacer lo que tenía que hacer concerniente a las ovejas del Señor. Por eso él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Otro ejemplo muy claro, José. Él no necesitaba a sus hermanos para ir en esa corriente y en ese plan perfecto, siendo vendido, siendo rechazado y de todo. Pero no necesitaba de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ya él tenía la respuesta por adelantado. Entonces, cuando vamos al campo, tenemos que tener la respuesta por adelantado para tener la victoria. Si no tengo la respuesta por adelantado con claridad, voy a ir como golpeando al aire. Voy a ir como golpeando al viento. Y no puedo ir así. Tengo que ir con el contenido claro. Por ejemplo, cuando David se enfrentó a Goliat, él iba con un contenido muy claro de quién era Dios, de lo poderoso que era Dios. Cuando José fue vendido por sus hermanos, él sabía que la luna y el sol se inclinarían ante él. Él sabía que él tenía que hacer la evangelización mundial y salvar al pueblo de Dios. Por eso nunca se rehusó a ser vendido y nunca se rehusó a pelear en contra de la voluntad de Dios, ni abrió su boca. ¿Por qué? Porque él tenía la respuesta por adelantado. Lo mismo, por ejemplo, Josué ante las murallas de Jericó, él tenía la respuesta por adelantado. Ya Dios le había dicho lo que tenía que hablarle al pueblo, las vueltas que el pueblo tenía que dar, el silencio que el pueblo tenía que hacer y las trompetas que el pueblo tenía que tocar. Tenía la respuesta por adelantado. Todavía no había sucedido, pero él ya sabía lo que tenía que hacer concretamente. Si no tengo el contenido correcto y claro, entonces realmente no voy a ver las respuestas de Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar transmitiendo otras cosas que no son las cosas que Dios me mandó a transmitir. Entonces, este estudio no es un estudio más. Y yo quiero que todos lo entiendan, todos los que están conectados hoy. No es un estudio más, sino que es el más importante de nuestra vida. El estudio que nosotros estamos haciendo es el estudio más importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el estudio que nos convierte en verdaderos testigos del Señor Jesucristo. Estamos viendo mensaje simple, pero es el mensaje más profundo y es el mensaje a cual Satanás le tiene realmente miedo, a este mensaje que nosotros estamos estudiando. Si hay algo que Satanás le tiene miedo, es al evangelio. ¿Por qué? Porque él sabe que el evangelio es el mensaje que transforma la vida de las personas. Además que el evangelio, que es el camino de salvación, es reconocido en el mundo espiritual. Leámoslo, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 16. Allí está. De versículo 15 y 16, leamos. Y cuando fue bautizada, 16, perdón, 16. aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, que era una bruja, ¿sí? Que los ricos del pueblo venían ante ella para poder obtener más ganancias, como hoy en día que buscan los brujos para ver si les dan el número de la lotería o el número del chance o a ver dónde invierten. Esta era una bruja así. Las personas ricas venían y le pagaban grandes cantidades para que ella les adivinara acerca del futuro. Entonces, esta bruja que pertenecía al reino de Satanás, en ese momento, cuando ve a los discípulos del Señor, los reconoce. Entonces, Satanás y el mundo de las tinieblas, el ejército de Satanás, reconoce quiénes son verdaderamente discípulos. Y también esta mujer decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. El mundo de las tinieblas reconoce, realmente sabe quién es el que le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios.
Recuerden que Jesús dijo que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces una bruja puede reconocer quién es un verdadero servidor y lo otro que puede reconocer quién es el que realmente porta el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque esta mujer lo dijo. Dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, hasta tenía claro el mensaje que anunciaban ellos. Esta bruja tenía claro. ¿Quieren que les diga una cosa? En los altos rangos de la hechicería, el chamanismo, de los satánicos, de los masones, de todas estas estructuras que el diablo ha levantado en el mundo, que manejan espíritus de brujería y de adivinación y de todas estas cosas, ellos reconocen realmente las iglesias que son peligrosas para ellos, que son peligrosas. Y las iglesias que son peligrosas para ellos son aquellas que predican a Jesucristo en el púlpito. Son aquellas que visten a las ovejas de Cristo desde el púlpito. Son aquellas que levantan discípulos como el Señor Jesucristo mandó a hacer. Y son aquellas que graban el mensaje y lo enraizan y lo vuelven parte de la naturaleza de las personas que se congregan. A esas iglesias Satanás le tiene miedo. ¿Por qué? Porque portan el camino de salvación, portan la solución para la vida de los seres humanos. Satanás no le tiene miedo al gobierno, ni de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni le tiene miedo a las bombas atómicas, porque ni siquiera lo tocan, no le hacen daño. No le hacen daño. Satanás no le tiene miedo a las armas ni a nada de esas cosas. Satanás no le tiene miedo a un cristiano que no tiene el evangelio. Satanás le tiene miedo al pueblo de Dios que realmente tiene el Cordero. A ese sí le tiene miedo. Por eso lean la historia de Moisés y cómo ese discípulo del tiempo y la época como Moisés se levantó con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sacó en liberación a todo ese pueblo que estaba en esclavitud. Y hasta se liberaron las finanzas del pueblo, se liberaron las carreras profesionales, se liberaron todas las cosas, se liberaron. ¿Por qué? Porque el Cordero lo libertó. Entonces ustedes tienen que ver esto de esta manera. El evangelismo bíblico no es solo predicar a un no creyente y hasta ahí llegó. Ese no es el evangelismo bíblico. Muchos piensan y dicen, uy, pastor, hoy me gané un alma para Cristo. Ese no es el evangelismo bíblico. Eso es parte del evangelismo bíblico. Qué bonito que tú siembres la semilla del evangelio en alguien. Eso es bonito. Pero el evangelismo bíblico completo, ¿sí? Es que si tú evangelizas a alguien y le siembras la semilla, a esa persona, Dios fue el que la preparó. Dios preparó a esa persona para que tú le siembres el evangelio, ¿cierto? Pero a esa persona no la puedes dejar así nomás. O sea, no llegues como orgulloso, no, le prediqué el evangelio a alguien y ya hasta ahí llegué, no. Eso es parte, ya sembraste el evangelio. Ahora es un recién nacido, ¿cierto? Es un recién nacido. A esa persona hay que nutrirla. ¿Por qué? Porque es un recién nacido. Y esa persona fue la que Dios preparó para que recibiera el evangelio y naciera de nuevo. Pues no puedes dejar ese recién nacido en la calle, porque va a volver otra vez al sistema del diablo. Usted tiene que seguir nutriéndolo. Pero para poder nutrirlo, anoten allí, para poder nutrirlo, hay que saber qué palabra debemos compartirle para que esa persona se desarrolle espiritualmente. Eso es importante. ¿Usted cree que un recién nacido, usted va a ponerse a hablarle de Elías y de Elías y de Elías y del manto y del fuego y de esto y se va a nutrir? No, eso no nutre. Eso lo que hace es meterlo también en un mundo de fuego y de misticismo y una cantidad de cosas, y necesitamos es gente que se parezca a Cristo, que se parezca a Cristo, que hable como Cristo. Por eso es importante el contenido que nosotros tenemos. Es importante el principio hasta el fin. Desde cómo yo empiezo a ganar un alma. Es importante. Es decir, de que debo tener el contenido correcto para ganarme el alma. Para ganarme a una persona que Dios ha preparado para que ese día reciba la salvación. Ya recibió la salvación. Debo también saber hasta dónde debo llevarlo, acompañarlo.
nutrirlo. Porque recuerde que hay que darle leche espiritual, decía el apóstol Pablo. Hay que darle leche espiritual. ¿Qué necesita un bebé recién nacido? Todos han tenido hijos. Bueno, es el mismo proceso. Si usted tiene hijos, es el mismo proceso. Hay que darle leche espiritual. Ya después se le da compota, compotica, ¿sí? Que es un poquito más durita, ¿cierto? Ya después usted le empieza a dar arrocitos, le empieza a dar arrocitos. Pero si usted siembra el evangelio en alguien y lo suelta y dice, Señor, guárdalo. No, vaya, dedíquele tiempo. Ore cada día por esa persona que usted se ganó. Porque el propósito no es que usted gane 100 personas en un mes y diga, oh, me gané 100 personas en un mes. No, el propósito es de que si usted se ganó 100 personas en ese mes, entonces a esas 100 personas usted tiene que formarlas, tiene que ayudarles hasta que Cristo se ha formado en ellas. Entonces, el que tiene el evangelio, pongan allí, el que tiene el evangelio aguanta el proceso. ¿Y qué es aguanta el proceso? Por ejemplo, el que tiene el evangelio aguanta el proceso de Pedro. Pedro caminó 3 años con el Señor, pero todavía tenía actitudes incorrectas. Tenía actitudes como le gustaba más la plata, le gustaba más las posiciones, le gustaba figurar. Entonces, dentro de las personas que tú vas a llevarle el evangelio, van a haber personas que van a ser procesadas por Dios. Van a haber personas que de pronto, si los miras de una manera natural, vas a decir, no, este aquí no sirve, este aquí de pronto lo que hace es dañarme las cosas. Pero no, Dios te lo envió. Entonces, lo que tú tienes que hacer con esa persona es trabajar y trabajar hasta que Cristo sea formado en esa persona. Eso es lo que tienes que hacer. Así como Jesús. Jesús no cambió a sus discípulos. Entonces, el evangelismo es no cambiar lo que Jesús nos da. Eso también es parte del evangelismo, no cambiar lo que Jesús nos da. ¿Jesús cambió a sus discípulos porque le fallaron? No, no los cambió. A mí me ha fallado mucha gente. Sí, y me imagino que a ustedes también les han apuñalado por la espalda y de todo, y les han fallado, pero entonces tenemos que tener el corazón de Cristo, abrazar el corazón de Cristo, aún para esas cosas que cuando nos fallen, que cuando nos digan, que cuando nos traicionen, que cuando nos humillen, todas esas cosas, que nosotros podamos abrazar el corazón de Cristo y perdonar y seguir orando por estas personas hasta que Cristo sea formado en ellos. Y cuando ya Cristo es formado en ellos, es como aquella mujer que cargó el bebé durante 9 meses en el vientre y sufrió y sufrió y sufrió, pero cuando ya vio a Cristo formado en ellos, o cuando ya vio nacer el bebé, le dio mucha felicidad. ¿Por qué? Porque se regocija de que al fin, wow, su corazón está lleno de Dios, su vida cambió, ya no es el mismo de antes. Así tenemos que estar preparados nosotros para poder llevar el evangelio. Entonces, una vez que ya nace, se salva, nace, empieza a crecer, hay que ayudarle a establecerse, Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo primero, tengo que tener el contenido claro, Debo saber que Dios me guiará en todo. Debo saber también que Dios tiene todo preparado. Debo también entender que el evangelio es fácil, no es difícil. Que cuando llevo el evangelio y Dios tiene preparada una alma para que la salve, no solamente es predicar el evangelio, sino que se convierte como en un bebé en mi vida, un bebé. Tengo que cuidarlo. Tengo que darle la leche espiritual. Pero el contenido que tengo que darle a ese bebé tiene que ser un contenido que realmente lo ayude a desarrollarse, porque si le da un contenido incorrecto, lo que hace es matarlo prácticamente. Si usted le da a un bebé recién nacido un pedazo de carne, ¿qué le va a pasar? ¿Usted lo va a ver ahí masticando? No mastica, ni tiene dientes, no tiene ni dientes. Entonces, usted tiene que darle un contenido que le ayude a desarrollarse, Y ese contenido absoluto solo lo tiene el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ver a Cristo. ¿Cómo fue con sus discípulos? ¿Cómo los ayudó a crecer? ¿Cómo los ayudó a desarrollarse? Y lo mismo que hizo, anoten allí, lo mismo que hizo Cristo con sus discípulos,
es lo mismo que yo tengo que hacer con los discípulos que levante. Es así, no hay que cambiar nada. No hay que cambiar nada. Por eso el verdadero discipulado está en Cristo, en verlo a Él, en observarlo a Él. Entonces, una vez que la personita ya nace de nuevo y se le da la leche espiritual y uno empieza a ver que llega a la iglesia y empieza a ver que ya empieza a caminar solito. Ya no lo llamé, ahora viene a la iglesia solo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ahí hay que ayudarle a establecerse. ¿Para qué? Para más adelante luego comisionarlo. Entonces, llevarle el evangelio, que nazca de nuevo, que se desarrolle y luego comisionarlo. Hay 3 puntos muy importantes en el movimiento del evangelismo. 3 puntos muy importantes en el movimiento del evangelismo. Estos 3 puntos deben ser los 3 pilares de su vida, para que asimismo este mensaje sea multiplicado en todos. 3 puntos muy importantes. El primero, el mensaje. Anoten allí, el mensaje. Por favor, pongan atención a la clase y concéntrense porque es el Espíritu Santo de Dios quien les está enseñando. Entonces, el primer mensaje, el primer punto es el mensaje. El segundo punto es el mensajero. Y el tercer punto es la estrategia. Amén. Entonces, vamos a repetirlos todos juntos. El mensaje, el mensajero y la estrategia. Entonces, el mensaje. Hechos capítulo 8, versículo 5. ¿Cuál es el mensaje? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, ese debe ser el mensaje. Cristo es el mensaje. Hechos capítulo 4, versículo 12. Está muy claro el mensaje también. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, yo tengo que tener claridad de cuál es el mensaje para convertirme en un verdadero mensajero. Si no tengo claro el mensaje va a ser incorrecto. Entonces, tengo que tener claro el mensaje. ¿Desde dónde? Desde el principio hasta el fin. Tengo que ver el mensaje de Cristo en toda la Biblia para que llegue a la conclusión que lo único que puede salvar a un alma es el mensaje de Jesucristo. Solo Cristo puede salvar a las personas. Segundo punto, el mensajero. Felipe está como ejemplo allí. ¿Quién era Felipe? Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, el mensajero tiene que ser como Felipe, con un mensaje claro, pero que el mensajero sea un varón de buen testimonio, que sea lleno del Espíritu Santo, que tenga sabiduría, pero no mi sabiduría propia, sino la sabiduría que viene del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Felipe no solamente conocía que Jesús era el Cristo, sino que Cristo era el Señor de su vida. Entonces, el mensajero tiene que saber realmente si Cristo es el Señor de su vida o no. Porque es muy fácil transmitir el mensaje, ¿cierto? Es muy fácil transmitir el mensaje. Pues coge uno los punticos y los transmite. Pero Felipe no solamente conocía que Jesús era el Cristo, sino que Cristo era el Señor de su vida. Cristo era el que dominaba su vida. Cristo era el que guiaba su vida. Es más, Felipe ya no tenía vida propia. Es decir, Felipe estaba muerto. Felipe estaba muerto. Porque Felipe entendía las palabras de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esas son unas palabras muy claras que dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Felipe realmente, él se consideraba muerto. Porque lo único que él quería era que Cristo fuera su Señor, que Él lo gobernara, que Él lo dominara, que Él fuera el que guiara sus pasos. ¿Estamos aquí todos? Por eso Felipe disfrutaba la cumbre espiritual. Es decir, de que ya no tenía sus propios pensamientos.
Felipe ya no tenía su propio pensamiento. Eso es disfrutar la cumbre espiritual. Ya no tener nuestros propios pensamientos. ¿Por qué realmente estoy haciendo las cosas? ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Esto es lo que disfrutaba Felipe y el apóstol Pablo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Felipe tenía la mente de Cristo. Pablo tenía la mente de Cristo. Pedro llegó a desarrollarse espiritualmente como cumbre que tenía la mente de Cristo. Lo único que pensaban era lo que Cristo pensaba. Lo único que veían era lo que Cristo veía. Lo único que hacían era lo que Cristo hizo. Para eso vivían y para eso morían. Ellos tampoco, por ejemplo, Felipe era un discípulo que ya ni siquiera tenía sus propios planes. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10, ellos andaban era en los planes de Dios, le hablo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ellos andaban era en los planes de Dios. Ellos disfrutaban Emmanuel. No se esforzaban en nada, sino que era Dios mismo guiándolos en todas las cosas. Dios mismo los direccionaba en todo. Tenían estas características aquellas personas que tenían el mensaje y aquellas personas que eran los mensajeros. Entonces, el tercer punto es la estrategia. La estrategia. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia era la guía del Espíritu Santo. Esa era la estrategia. No habían más estrategias. Y yo quiero que usted preste mucha atención a eso, porque si usted piensa que hay más estrategias, no, que es que voy a inventarme esto y voy a inventarme aquello y voy a hacer lo otro para ganar almas. No, no use ninguna estrategia. El plan de Cristo desde el principio hasta el fin es perfecto. El modelo de Cristo desde el principio hasta el fin es perfecto. El método de Cristo desde el principio hasta el fin es perfecto. No necesitamos cambiar absolutamente nada. Si lo hacemos tal y como lo hizo Jesucristo, va a dar resultado. Si lo hacemos como lo hicieron los apóstoles que imitaron a Jesucristo, van a dar resultado. Por eso llamamos los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles es donde ellos dan testimonio de que hicieron exactamente lo que Jesús hizo. Esos son los hechos de los apóstoles. Por eso el apóstol Pedro dijo que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso Pablo dio testimonio y dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces ellos imitaban a Cristo en todo, en palabra, en hecho, en fe, en conducta, en amor, en los frutos del Espíritu Santo. Imitaban a Cristo en todo. Y así nosotros debemos también imitar al Señor Jesucristo. Entonces, la estrategia, ¿cuál es? La guía del Espíritu Santo de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder ver el plan de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder ver el plan de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 1, allí habla del plan de Dios. Después de la muerte de Esteban, empezaron a perseguirlos y en medio de la persecución encontraron el plan de Dios. Leámoslo, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Desen cuenta, estaban allí tranquilos. La orden había sido Mateo 24, 14. La orden había sido Mateo 28, 18 al 20. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué aconteció allí en Hechos capítulo 7? Aconteció la muerte de Esteban. Los discípulos que habían escogido, los discípulos que habían formado y que se habían formado con Cristo, se habían quedado quietos. No estaban cumpliendo con la evangelización mundial. No estaban cumpliendo con ir a Samaria. ¿Se acuerdan que la orden en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra? Bueno, estaban allí estancados y ni siquiera querían ir a Samaria. ¿Por qué? Pongan atención aquí a esto que es muy importante para ustedes y para mí también. No querían ir a Samaria porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Por eso no querían ir a Samaria, porque se caían mal. Tenían problemas de nacionalismo allí, tenían problemas entre ellos.
Hasta la mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo, oye, pero tú eres judío, yo soy samaritana y nosotros no nos llevamos entre sí. Entonces, Jesucristo no vivía con esas cosas. Y Felipe, que era un discípulo, que ya era desarrollado en la cumbre espiritual a través de la oración y a través de Jesús el Cristo y a través de solo evangelio, solo reino, solo Espíritu Santo, solo palabra, él pudo llegar donde nadie más podía llegar. Pudo hablar donde nadie más quería hablar y pudo hacer lo que Cristo hizo también donde nadie más lo quería hacer. ¿Qué sucedió? Muere Esteban y Dios permite que Esteban se convierta en un mártir, porque era parte del plan de Dios también, de que en ese momento muriera Esteban. ¿Para qué? Para que los que estaban quietos, que tenían que ir a predicar el evangelio a todas partes, empezaran a ser esparcidos por todas partes. Y como Felipe ya era una cumbre espiritual, que veía de la manera que Jesús veía, pues no le importó ir a donde los samaritanos. Y yo estoy seguro que cuando llegó allí a Samaria, los judíos empezaron a criticarle y a juzgarlo y a decirle, oiga, pero venga, ¿usted qué hace aquí? Usted no es bienvenido aquí. Y él, esforzándose allí con el evangelio, predicando el evangelio, dio testimonio de Cristo. Y aparte de Cristo, empezaron a ver testimonio de las señales y prodigios. Por eso leamos Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8 nuevamente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces Felipe no se llevaba bien con los samaritanos, pero como tenía a Cristo y Cristo lo gobernaba y el Espíritu Santo estaba con él, ya esas discordias a Felipe no le importaban, porque estaba lleno del Espíritu Santo y el deseo de Dios de que la gente se salvara era lo que realmente lo gobernaba. ¿Qué quería hacer Felipe? Quería salvar a la gente, salvar a la gente. Cuando a usted el deseo de Dios se le convierte en lo más importante de su vida, a usted ya no le importa lo que le puedan decir, ya no le importa dónde lo odian, dónde lo aborrecen, usted va allá y sigue llevando el evangelio. ¿Qué entendió Felipe? Felipe entendió lo que dijo Jesús. Tienen que ir a Samaria. Tienen que ir a Samaria. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, ustedes irán a Samaria. Esto es una evidencia, presten atención aquí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 hay un buen tiempo. Pero Jesús dijo, van a ir a Samaria. Así que Felipe realmente estaba lleno del Espíritu Santo y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Felipe estaba cumpliendo las palabras de Jesús del primer capítulo, es decir, de que estaba realmente siendo direccionado por el Espíritu Santo a los lugares donde él tenía que ir. Entonces, ¿cuáles fueron las respuestas? El versículo 6 hasta el versículo 8. Se vieron los prodigios, los milagros, las sanidades, las liberaciones, y el evangelio trajo alegría y gozo a toda una ciudad completa. Entonces, mis hermanos, el de mensaje, Pastor, se le apagó el micrófono. No le escucha. ya lo aprendí. No debo predicar mis estrategias ni mis formas, sino que lo único que debo predicar es lo que Cristo me mandó a predicar. Para que las personas, escuchen aquí, para las personas nuevas, pongan allí, para las personas nuevas. Hay que formarlos. Pongan allí, hay que formarlos. Capacitarlos y enviarlos. Voy a enviarles a ustedes un estudio que es para las personas nuevas, que son 5 puntos que se pueden dar durante 5 semanas. Durante 5 semanas para que ustedes... Espérame. Voy a darles a todos 5 puntos para que durante 5 semanas ustedes puedan cada semana coger a las personas nuevas. Si ustedes tienen que empezar con miembros de la iglesia que todavía no han sido formados, entonces empiece con la iglesia. Cada semana los va formando.
5 semanas. Ya usted coge y establece cuántas clases en la semana durante las 5. Puede ser una clase al día durante una semana. Sí, es decir, una clase durante una semana, durante 5 semanas. Bueno, ustedes miran como pastores cómo las van a repartir durante las 5 semanas. Amén. Y eso es lo que le van a compartir al nuevo creyente para que ellos sean bien fundamentados de por qué y para qué vino Cristo a la tierra. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a ir a los foros, pero no se van a salir, que voy a tomar la foto. Voy a tomar la foto, hay 67. Voy a mandar la evidencia ahorita mismo. Prendan sus cámaras, por favor. Todos prendan sus camaritas. Muy bien, prendan sus camaritas. Voy a tomar la foto de la primera ronda. Permítanme. Esperen un momentico. Ok. Una. Voy con la segunda. Dos. Voy con la tercera. Falta Andrés Gómez, que prenda su cámara, Norbey, Diana Sierra, Oscar Javier Guzmán y Alejandra. Voy con la tercera. A ver, 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, entonces voy a escoger a unas personas que van a hacer el foro el día de hoy. O si gustan, levanten la manito, por favor, y hacen el foro.